¿Fue Pachacútec un usurpador? Uno de los episodios más famosos de la historia incaica es aquel donde el inca Viracocha y su hijo Inca Urco, ante la invasión de los chancas, huyen a refugiarse mientras que Pachacútec se queda a enfrentar al invasor en Cusco y contra todo pronóstico triunfa aplastando a los chancas. Esa es la versión más extendida. El padre José de Acosta nos ofrece otra versión. Nos dice que Pachacútec quitó a su padre y a su hermano el señorío venciéndolos en guerra, después conquistó a los chancas. Pero, ¿es esto posible? Para saberlo, investiguemos la historia de los incas. De la misma manera que la leyenda fundacional de Roma cuenta el conflicto entre Rómulo y Remo como alegoría de las constantes guerras civiles en Roma, la leyenda de los hermanos Ayar, contada por Pedro Cieza de León, nos relata la lucha entre hermanos por hacerse con el control de los Ayllu, lucha de la que sale victorioso Manco Inca después de que sus hermanos han sido convertidos en piedras sagradas. Este mito fundacional también es una alegoría de las constantes guerras civiles en Cusco. En Cusco existieron dos grupos de poder, los Urin y los Hanan. Tradicionalmente los gobernantes procedían de los Urin. Sin embargo, los Hanan, dirigidos por Inca Roca, depusieron a Capac Yupanqui, último soberano Urin, y se instalaron en el poder bajo el gobierno de su líder Inca Roca, fundando una nueva dinastía. Es por esto que el padre José de Acosta solo reconoce a los Hanan como miembros de la familia real incaica y omite mencionar a los gobernantes que fueran de los Urin. A Inca Roca le sucedió Yaguarhuacac y a este Viracocha. Existe controversia con respecto a la sucesión de Viracocha a Inca. Una versión nos dice que tras el asesinato del Inca pasado es elegido Viracocha, a pesar de ser sobrino y no hijo del Inca muerto. Otra versión cuenta que los de Ayamarca asesinaron al heredero legítimo y así es nombrado Viracocha como heredero. Otra versión cuenta que Yaguarhuacac había desheredado a Viracocha y que solo fue tras grandes proezas de Viracocha que se recuperó el derecho al poder. Sea como fuera, queda claro que la legitimidad de Viracocha es dudosa. Incluso la palabra utilizada por Pedro Sarmiento de Gamboa para referirse al Inca Viracocha es despectiva, pues utiliza el término de tirano. Esta situación de legitimidad dudosa explica por qué mientras Viracocha está en campaña contra los de Caitomarca, en la ciudad de Cusco es ungido como rey un tal Capac del linaje de los Urin, o por qué hay constantes rebeliones de pueblos que el linaje de los Urin había ya sometido. O bien estos pueblos no reconocen ni a Viracocha ni a los Hanan como sus legítimos señores, o bien están aprovechando la inestabilidad política en Cusco para luchar por su libertad. Viracocha nombró como su heredero y sucesor a Urco. Pedro Cieza de León nos deja una descripción muy negativa sobre este tal Urco, pues nos lo pinta como la antítesis del héroe. Deshonesto, dado a enredarse con mujeres bajas y con mancebas, a corromper a algunas mamaconas, poseer el vicio de la embriaguez y ser carente de las virtudes bélicas, etc. Lo anterior parece la situación tiránica e insostenible que justifica una rebelión, y que nos hace pasar por alto la ilegitimidad del rebelde. Pedro Sarmiento de Gamboa, en cambio, solo nos dice que a pesar de ser Urco el legítimo heredero a la muerte de Viracocha, se prefirió ungir como rey a Pachacútec. Volviendo al padre José de Acosta, este nos aclara que Pachacútec solo se rebeló cuando Inca Urco fue desbaratado en una batalla que tuvo contra los chancas. La versión más famosa nos dice que Pachacútec fue ungido como rey cuando Viracocha y su heredero huyeron de la invasión chanca. Pero parece poco creíble que Viracocha, quien había pasado su vida en guerra, ante la ira de los chancas decidiera abandonar Cusco de buenas a primeras y no buscara mejor un acuerdo de rendición ante los chancas, o pelear, como posteriormente algunos pueblos chancas harían con Pachacútec cuando éste invadió el valle de Andahuaylas. Parece que la huida de Viracocha y su heredero Urco es otra justificación para explicar por qué Pachacútec usurpó el trono. Entonces, podemos afirmar que la versión que nos da el padre José de Acosta es la más cercana a la realidad. Pachacútec es un usurpador, y su ascenso al trono fue de la siguiente manera. Siendo Inca Urco desbaratado por los chancas y retirándose con poca gente, y visto esto por el hermano menor Cusi Yupanqui, para hacerse señor, reunió un ejército con el que repelió a los chancas. Luego, quitó a su padre y a su hermano el señorío, venciéndolos en guerra. Después conquistó a los chancas, en Andahuaylas, y para que no quedase duda de su legitimidad, corrió la historia de que Inca Urco era un rey tiránico y pusilánime.
La huida de Viracocha y su hijo Inca Urco justificaron también la usurpación del trono que hizo. Si tienes alguna sugerencia sobre el video o algún tema que se podría tratar, te pido que lo dejes en comentarios. La sugerencia será bien recibida.